Mi nombre es Arnaldo Platas Martínez y trabajaremos el día de hoy sobre uno de los temas más importantes dentro de la construcción del derecho. Se refiere particularmente a lo que se ha llamado la teoría epistemológica de lo jurídico. Particularmente las teorías que habremos de analizar a lo largo de estas breves reflexiones se refieren, tienen en común particularmente que todas tienen un elemento vinculado a los hechos sociales. Tanto el realismo como el empirismo, como el pragmatismo, como el positivismo y como el sociologismo ven al derecho no como un fenómeno puramente normativo, sino que además lo ven como una forma vinculada al hecho social. Significa dos cosas. En primer lugar, que el derecho y en particular la norma jurídica se construye a partir de la vivencia social de los sujetos. Y en segundo lugar, que esa norma tiene un efecto no a partir de la voluntad del legislador, sino del propio juez que aplica la norma. En consecuencia, habremos de aplicar el elemento de lo que se denomina el realismo jurídico. Esta doctrina en particular tiene un fundamento sustancial a través de tres grandes corrientes epistemológicas. La primera de ellas se encuentra en la escuela de Uppsala, o particularmente llamada la escuela sueca del derecho, cuyos autores más importantes son Alf Ross, Oliver Crona. La segunda escuela, también surgida en el siglo XIX, tiene como elemento particular a Holmes, y la tercera escuela, también denominada la escuela francesa, tiene un elemento en común con Genix en particular. Esas tres escuelas lo que sustentan es que el hecho social es lo que determina a la norma jurídica. Es cierto, la norma jurídica existe como voluntad del legislador, pero la construcción del fenómeno jurídico, el constructo social, se da en el propio juez. Consecuencia, la norma jurídica aparece como un elemento sustancial, pero no definitivo en la construcción de esto que llamamos derecho. El juez, por tanto, reinventa la construcción de la norma jurídica para aplicarla como parte de un fenómeno social. Consecuencia de esto es que la norma jurídica solamente es un mero referente a esta estructura. El empirismo jurídico, en segundo lugar, es una doctrina que tiene como fundamento la propia experiencia de lo social. Se deja a un lado todos los elementos de carácter subjetivo para atender solamente al factor de la sociedad comportándose de manera de seguimiento a la norma de derecho. Esto se traduce necesariamente en que el Estado es el articulador de la norma para tratar de visualizar un constructo especialmente orientado hacia el Estado como tal. En tercer lugar, tenemos el elemento del pragmatismo jurídico, que tiene como elemento fundamental la hermenéutica de los jueces. Esto se traduce de manera necesaria en que la norma jurídica no está hecha a través del legislador, sino que es el propio juez el que permite construir de acuerdo a una interpretación que en ocasiones podemos denominar crítica, modifica o sustancializa a la norma jurídica bajo los efectos secundarios como tales. Y este elemento es importante porque el juez está vinculado directamente a la comunidad. Una doctrina muy importante, también vinculada con el hecho social y la norma jurídica, lo encontramos en el llamado positivismo jurídico. Esta doctrina tiene como elemento particular que atiende exclusivamente a la norma, y la norma se convierte en el factor de orientación de los sujetos. Es una norma que está desnuda de valores, una norma que está
desnuda de elemento subjetivo y que como resultado de esta articulación en particular está orientada de manera determinante a hacer cumplir la voluntad del propio Estado. El derecho positivo como tal surge desde el siglo XVIII a partir de que el Estado asume el monopolio de la creación de la ley y también el monopolio de la aplicación de la norma. Podremos decir que el jus positivo es aquel tipo de derecho donde la norma es el elemento central para rearticular o reorganizar a la propia sociedad. Este positivismo jurídico, el más importante de sus introductores y defensores ha sido Hans Kelsen, o fue en su momento Hans Kelsen. Un positivismo jurídico basado en la idea de formalidad del legislador, perteneciente aún al sistema jurídico que crea el propio Estado. No se trata de pensar que Hans Kelsen propuso que el derecho tiene una coerción, sino que el elemento central en el posicionamiento de Hans Kelsen se encuentra determinado fundamentalmente en que pertenece a todo un sistema. La norma es vigente en medida de ser aceptada por una norma superior. Bajo esta idea, el positivismo entró sobre todo en la década de los 50 y un poco después de la Segunda Guerra Mundial en una enorme crisis. ¿Por qué razón? Porque fue el derecho positivo el que inauguró formalmente la idea de que no importa el valor que tenga el Estado, sino lo que importa es que se aplique la norma como tal. La crítica más feroz dirigida contra el positivismo la encontramos en Gustav Radbruch, que dice que no todo el derecho legislado es un derecho justo, y en consecuencia se empezaron a plantear nuevas posibilidades de lo jurídico. ¿A partir de qué? A partir de los propios valores. Por último, tenemos la sociología o el sociologismo jurídico. Esta tesis sostiene fundamentalmente que el factor definitivo en el desarrollo del derecho es la propia comunidad en la cual se adscribe la norma como tal. Por tanto, el derecho ya no es un absoluto, sino que es un elemento relativo que permite estructurar la regulación jurídica a través de una serie de factores que nos orientan a cumplir con las normas de derecho. Como pueden observarse a lo largo de toda esta estructura o todos estos movimientos, las premisas fundamentales son el hecho como tal, la norma jurídica reinterpretada a la luz de la propia visión de los jueces, y también tenemos como elemento central que el concepto de justicia se relativiza en cada comunidad. Bajo estas premisas, bajo estas orientaciones, empezamos a visualizar de manera mucho más completa lo que es una epistemología jurídica no centrada necesariamente en la estructura normativa, sino centrada en el hecho social como factor de construcción del hecho social. Una de las consecuencias importantes que podemos derivar de esta actitud es que el derecho se convierte en un constructo social, no solamente a través de la voluntad del legislador, sino particularmente del juez, que se encarga de reorganizar los materiales establecidos dentro de la norma jurídica para aplicarlo al caso concreto. Consecuencia muy importante de esto es que cualquier investigación, cualquier construcción del conocimiento jurídico tiene que asumirse desde la perspectiva de la sociedad y no necesariamente de la norma. Hay que tener en cuenta que en este caso particular la subsunción no es tan importante como el hecho vinculado a la sociedad donde se mueve la norma jurídica. Muchas gracias.